Seguimos aquí en Ojalá y ahora estamos con Juan González de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, la presidencia, la DIAP. Con Juan González, pero Juan no se mueve ni una pulgada si no llega a Kenia. Si no llega a Kenia, Juan no abre la boca para decir una sola palabra. Y déjeme decirle que lo entiendo, porque sin ese rico café Santo Domingo, gracias, Kenia. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Y sobre todo un día lluvioso como hoy. Claro. Que está como medio lluvioso allá afuera. Lluvioso el día. Y el frío, que ya se siente el fresquecito por la mañana. El café Santo Domingo muy bueno. Diríamos es diciembre y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Así es. Este fresquecito. Y Juan, bueno, estamos aquí para que tú nos comentes un poco sobre la participación del presidente Danilo Medina en la conferencia sobre cambio climático, la COP25, que debía ser Chile, pero es Madrid 2019, COP25, conferencia sobre el cambio climático. Participación del presidente Danilo Medina. Ayer fue su discurso. Así es. Hay que recordar que nosotros tenemos como 9 horas de diferencia con España, ¿verdad? 8, 9 horas. En este momento podrían ser más. No, en 5 horas. ¿Eh? Ahora son 5. En Baja invierno, 5. sí, la cambia. En invierno. Sí. Bien. Entonces, adelante Juan, bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Bueno, como usted señalaba, el presidente ayer tuvo una destacada participación en la COP25, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que como usted señalaba debió celebrarse primero en Brasil, pero el presidente de Brasil, bueno, el gobierno decidió por razones económicas que no podía llevarla a cabo, luego pasó a Chile y por la situación que conocemos. Y Bolsonaro en vez de celebrar la conferencia lo que hizo fue que quemó media Amazonia. Y al final terminó en España. Una gran sede porque ha llevado a cabo este evento en alto y el presidente ha tenido una destacada participación en Madrid, en la COP25. Destacar que el presidente ha sido siempre un abanderado de la lucha contra el cambio climático. Desde el 2012 el presidente de manera reiterada ha estado haciendo énfasis en las diferentes cumbres, foros y otros eventos internacionales en los cuales ha participado, destacando la amenaza que representa el cambio climático para los países y destacando el sobre impacto. todo para los países chiquitos como el nuestro. Sí, los países insulares, como el caso de los países del Caribe, que están en la ruta de los huracanes, que señalaba el presidente en su discurso ayer, que las economías se ven afectadas porque alrededor del 2,6% del Producto Interno Bruto se ve comprometido cuando ocurren estos fenómenos naturales. Es decir, que tiene un impacto sustancial en la economía de los países el efecto de los fenómenos naturales. Por ejemplo, para tener una idea de lo que representa 2,6% del Producto Interno Bruto de un país, si vamos a la República Dominicana, que tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 85 mil millones de dólares, 2,6% superan los 2.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cifra sustancial que se ve comprometida. Más de 100.000 millones de pesos. Así es, más de 100.000 millones de pesos cada año cuando son afectados por estos fenómenos naturales. Entonces el presidente en la COP25, en su discurso, destacó 3 ejes. El primer eje es invertir en la mitigación, o sea, desarrollar la alerta temprana, sobre todo. El segundo eje es trabajar con la viabilización de los fondos que están destinados para resarcir los efectos que provocan los fenómenos naturales, vale la redundancia, producidos por el cambio climático. Por ejemplo, en el 2013, en la conferencia, la COP19, se creó el Mecanismo Internacional de Varsovia, que es un fondo que ayuda a los países a reconstruir su infraestructura cuando son afectados. Por lo tanto, el presidente ha hecho mucho hincapié, lo hizo el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo un llamado a los países, sobre todo a las grandes potencias, a los países más desarrollados,
y sobre todo los países industrializados, que son los que más contaminan, para que este fondo se viabilice y puedan los países más pequeños, los más afectados por estos fenómenos, tener acceso a estos fondos. También el presidente en el tercer eje destacaba proteger a los más vulnerables. Y en este caso, la República Dominicana, en la gestión del presidente Danilo Medina, ha llevado a cabo proyectos habitacionales para zonas vulnerables. Por ejemplo, Boca de Cachón, hemos visto que el lago Enriquillo comenzó a crecer, sus aguas comenzaron a superar los límites y afectó gran parte de los pueblos que están de las comunidades que están en la ribera del lago. Y entonces es así como nace el proyecto Boca Cachón, para reubicar alrededor de 500 familias que estaban afectadas por el aumento de las aguas del lago Enriquillo. Lo mismo con la Nueva Barquita, personas que habitaban la parte, sobre todo la vulnerable parte de sí, pero sobre todo, exacto, la parte de Los Minas, en la zona de Los Minas, en la ribera de los Sama, que se veían muy afectados con la crecida del río Sama, y se llevó a cabo ese programa, ese proyecto habitacional, para reubicar a estas personas, todas estas familias que estaban en las márgenes del río Sama, en la parte sobre todo del sector de Los Minas, y fueron reubicados. También dentro de ese proyecto Domingo Sabio, que es un proyecto que busca también ya en la parte del Distrito Nacional reubicar más de 1.500 familias, de manera que los efectos de la crecida del río no impacten a estas familias que estaban en zonas vulnerables. O sea, desde el gobierno del presidente Danilo Medina se trabaja con un plan destinado a reducir los efectos en las zonas vulnerables con la reubicación. Eso es uno de los grandes aportes que ha llevado a cabo el presidente en esa materia, en el aspecto de proteger a los más vulnerables. También el presidente destacaba el proyecto de reforestación que se está desarrollando con fondos internos, fondos del país, pero también con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que busca reforestar más de 767.000 tareas de tierra en todo el territorio nacional. De manera que se rehabilitan las cuencas de los ríos, porque si hay árboles, se preserva el agua, pero además los árboles exhalan oxígeno, lo cual es fundamental para reducir la contaminación, sobre todo el dióxido de carbono. Todos estos programas que lleva a cabo el gobierno, como decía al inicio, demuestran que el presidente ha sido un abanderado de la lucha contra el cambio climático y ha sido también en los foros internacionales una de las voces que ha hecho el llamado para que se trabaje en esa línea. Sin lugar a dudas, Juan, comentaba hace un rato con el director, antes hablar de cambio climático era como una frase bonita que estaba en foros internacionales, era como que viene el lobo, pero no lo veíamos llegar, y la ciudadanía quizás no entendía en su justa dimensión lo que es el cambio climático. Sin lugar a dudas, en estos últimos 7 años, el presidente Danilo Medina ha marcado una raya de un antes y un después. Así es. De pasar no solamente de la teoría y de buenos deseos y buenas intenciones que están reflejadas en un plan estratégico de desarrollo, en objetivos del milenio, sino que ha demostrado que para poder enfrentar una situación que ya nos ha estado arropando, ha hecho políticas públicas que parecieran dispersas, que parecieran diversas, pero que realmente apuntan a lograr diferentes objetivos. Tal como tú lo señalabas, el plan de reforestación, todo el apoyo a las viviendas para tener un lugar seguro, todo el tema de reparación también de las carreteras, el 911, el plan de reforestación, no solamente porque nos ayuda a impactar el cambio climático. No, y agregarle ahí, Francis, la diversificación de la matriz energética, sobre todo. Justamente ahí iba. Sí, con la fuente alternativa. De hecho, tengo entre mis anotaciones que para el cierre del 2019, el país contará con 1.220 megavatios de energía limpia, que estamos hablando casi de un 25%. Todo esto
realmente está apuntando a que la República Dominicana se encuentre en un mejor estado de situación para hacer frente al cambio climático que no solamente impacta nuestra vida, impacta la economía y en un segundo un país lo puede perder todo. Así es, así es. Y ya estamos en mejores condiciones de en muy breve tiempo, al ser impactado podemos tener energía, salud y agua. El presidente Danilo Medina ha sido muy claro en presentarnos un plan y estas acciones. ¿Cómo estaremos logrando todas las metas presidenciales que se han establecido para el año 2020? Claro, el presidente señalaba que al 2030 la meta es reducir a un 25% las emisiones de gases y también, como señalaba, diversificar aún más la matriz energética, en el sentido de que ya tenemos 604 megavatios, señalaba el presidente, que representa un 25%, y que al 2023 lo que se busca es que llegue a un 32% la matriz energética, de fuente hidráulica, eólica y solar. Sobre todo la fuente eólica y solar ha tenido un gran impulso y la biomasa en la gestión del presidente Danilo Medina. De manera que lo que se busca es que el país contribuya, como señalaba, porque el problema del cambio climático es un problema global, que todos los países están comprometidos y nos afecta a todos. Y todos debemos contribuir. Por eso es la razón por la cual se llevan a cabo estas conferencias, para coordinar las políticas globales en materia medioambiental. El tema medioambiental, si hacemos un poco de historia, se pone en la agenda internacional a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, la Conferencia de Estocolmo en 1972. 20 años después se lleva a cabo la Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río, que esta cumbre se va a convertir en la cumbre más importante porque de esta cumbre surgen 3 instrumentos importantes para lo que es la protección del medio ambiente. La primera es la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992, la segunda la Convención sobre el Cambio Climático. Debió surgir la Convención sobre la Protección de los Bosques, pero lo que pasó, no pudo desarrollarse esa convención y posteriormente en 1994 surge la Convención sobre Desertificación y Sequía. La Convención sobre Desertificación y Sequía. Esos son los 3 grandes marcos de protección del medio ambiente que existen en la comunidad internacional. Y a partir de la Convención sobre el Cambio Climático de 1992 se han desarrollado un conjunto de conferencias, que es la que estamos viendo, para darle seguimiento a lo que se han acordado, a las líneas que tiene esa convención. Pero también se han negociado también acuerdos, por ejemplo el Protocolo de Kioto, que es más bien un instrumento de operativización de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en el 2012 se comenzó a negociar, que fue firmado en el 2015 por los países, el Acuerdo de París, que es un acuerdo marco sobre el cambio climático, que busca la reducción de los gases a nivel global. Que el objetivo de todas estas medidas es reducir las emisiones de gases para frenar el calentamiento global. Y que República Dominicana está entre los países de menos emisión de dióxido de carbono. Y está trabajando de manera sostenida para alcanzar los compromisos que ha sostenido en los organismos internacionales. Cuando a la gente se le habla de cambio climático, hay que explicarle algunas cosas que los científicos llaman la atención sobre ellas. Por ejemplo, el hecho incontrovertible de que, por ejemplo, hasta hace pocos años en nuestra región se producía un huracán devastador. Así es. Cada 20, cada 30 años, ¿verdad? Un huracán, 2 en todo ese tiempo. Recordamos el David, allá en 1980. Posteriormente George. 79. Sí. Posteriormente George, en como 98. 10 años En el 98. después, etcétera. O sea,
Era este el periodo. Sin embargo, en el año pasado y el antepasado, Sí. el 18, el 17, fueron años grandes. Claro, huracanes. devastadores para el Caribe, De por grandes ejemplo. huracanes, Huracanes y como nosotros, Irma y María. Irma y María, vimos Sí. lo que hicieron en Puerto Rico y aquí. Sí, sí, claro. En Puerto Rico y aquí, porque a Puerto Rico le dio de lleno, Irma fue, ¿verdad? O María. Uno de ellos. Le dio, Por el impactó de centro. lleno por el centro y desbarató a Puerto Rico. Sí, sí, correcto. Todavía Puerto Rico está esperando hoy los fondos que le iba a llegar de Estados Unidos. Pero las grandes potencias, particularmente los grandes capitales, lo que hacen es aprovecharse ahora. Lo que hacen es aprovecharse de las grandes catástrofes para agarrar a la gente en la indefensión y sacarla de los lugares para comprarle las tierras a Chile. Comprarle las tierras a Chile para llevar a cabo sus grandes negocios ahí. Es una de las conclusiones a que llega, por ejemplo, esta periodista canadiense Naomi Klein en un libro formidable que yo les recomiendo a todo el mundo que se lea, sobre precisamente esta forma de operación de las grandes potencias económicas y de los grandes capitales del mundo, que aprovechan los grandes desastres. Por ejemplo, en Banda Aceh, en Bangladesh, se aprovechó toda la desgracia en que quedó la gente para sacarla de la playa, porque que ellas estaban ahí muy mal, muy en la indefensión. La sacaron de ahí, la dejaron tirada por cualquier lugar, pero las playas se convirtieron, por lo tanto, en propiedades de esos grandes capitales. Sí, ahí está Naomi Klein en la pantalla. Sí, el capitalismo del caos. Ella denuncia el capitalismo del desastre ahí, porque aprovechan el desastre para valerse de la indefensión en la que queda la gente, para entonces quedarse con lo poco que pueda tener la gente. ¿Entiendes? Son ciertos capitales golondrinas, capitales que se aprovechan de esto. Ahí está Doctrina del Shock, el auge del capitalismo del desastre. Así se llama el libro. Gracias, señor director. Esa es Naomi Klein. Doctrina del Shock, auge del capitalismo del desastre, porque es el capitalismo que se aprovecha del desastre. Cuando no lo provoca él, porque comenzaron provocando el desastre. Por ejemplo, las dictaduras de los años 70 y 80, ahí en América del Sur, fue aquel gran desastre, fue el gran desastre para apoderarse de esas economías. Bueno, en Río Revuelto, Para ganancia de pescadores. Exacto, Sí, exacto. Revuelvo el río para yo Y de hecho en ganar. Puerto Rico, ¿Entiendes? todo el caos que hubo con que querer mismo. sacar beneficio Lo del mismo. tema eléctrico y de la reparación. Lo mismo, auge del capitalismo del desastre. Entonces, estos huracanes precisamente, que el año pasado hubo 4, en un solo año, Claro. Sí. 4, 5, como 6 huracanes de categoría 4. Categoría 4, que hay que ver lo que significa eso. Y hubo alguno que otro que llegó a categoría 5, como el huracán David. ¿Entiendes? Y en un solo año tener Claro, 4 cosas de este tamaño, eso no es cualquier cosa. Claro, por eso son Un importantes. fenómeno, sí, realmente. los tres Algo ejes, está ocurriendo en la sí. naturaleza. Claro, Carlos. por eso es importante los 3 ejes, como usted señala. Claro, del el cambio presidente. climático es una realidad, es la principal amenaza a la humanidad. O sea, el cambio climático es la real amenaza que tiene la humanidad. No es el terrorismo, no son las guerras, es el cambio climático. No, ni O sea, la principal amenaza que tiene la humanidad. Son los abusadores de los narcotraficantes a cada rato. El cambio climático es la Sí, real amenaza, sí, pero le porque venden a la gente amenaza que con el problema es desaparecer aquel. a los humanos de la Tierra. Juan, Claro. son 3 ejes y los 3 ejes son debidamente importantes. Claro. Primero la mitigación, Claro, porque claro. es prevenir, es seguir Invertir en- sensibilizando, capacitando Claro. y seguir diciendo a la ciudadanía que esto es un trabajo de todos, que empieza con cada uno dominicano. Hay una alerta, no te puedes ir a beber, debes ir al supermercado, abastecerte, Claro, tomar las precauciones en tu casa. El tema del fondo, me gustaría insistir en ese, porque señalábamos el caso de Haití. En lo que llegaba una ayuda, en lo que se cumplía el trámite burocrático, muchas vidas se pierden. Claro. Entonces es importante disponer de un fondo Claro.
multipaís, un fondo de Naciones Unidas, un fondo de todos estos países, ya que el cambio climático es una prioridad del Caribe, particularmente del Caribe, que vivimos expenso a que en cualquier momento, y de hecho los últimos huracanes llegaron prácticamente al cierre del ciclo en el mes de noviembre. Así es. Ni siquiera llegaban al principio. Entonces, ya antes, que era lo que señalábamos, llueve cuando tú menos lo esperas. Ya cuando tú estás esperando nieve en otros países no te llega y ahora te ha llegado temprano. O sea, ya tú no puedes predecir lo que va a pasar porque nos hemos encargado de no cuidar la tierra y la tierra nos está llamando la atención a la manera que sabe. Claro. Con el cambio climático. Agregarle ahí, Francis, que lo que estamos observando es que las estaciones son más extremas. Por ejemplo, ya en los países del norte, lo que estamos observando es que ya comenzó la tormenta de nieve. Estamos en otoño. O sea, el invierno es mucho más... Ha habido ya varias tormentas. Claro, el invierno es mucho más crudo, el verano es mucho más caluroso. Entonces lo que estamos observando es una alteración de la temperatura. Mucho más frío, mucho más caliente. Pero además, la sequía. Estamos observando que a nivel global, la sequía se ha convertido en una gran problemática. En países, por ejemplo, en Colombia, se han secado ríos importantes por efecto de la sequía. Entonces, lo que estamos observando es que si sigue acelerándose los efectos del cambio climático, la población mundial está amenazada, porque si la sequía se agudiza, no se puede producir. Sin agua no hay vida. O sea, el agua es fundamental para la vida. Por lo tanto, estamos viendo que la humanidad está amenazada con el cambio climático. Y es por eso que el presidente Danilo Medina ha tenido una voz en la comunidad internacional, haciendo el llamado preciso para que se desarrollen los mecanismos que se han creado a fin de mitigar el impacto que tienen estos efectos naturales fruto del cambio climático. Y que gracias a Dios, señor director, existen las escuelas que sirven de refugio, que ya tenemos escuelas en lugares que antes no tenían para dónde ir. 28.000 nuevas aulas. Exactamente. Que gracias a Dios tenemos 56 hospitales equipados con tecnología de punta, con un personal calificado, con un 911 que te responde. Claro. Pero aún así, todas estas medidas resultan insuficientes ante el paso de un huracán o ante un terremoto, y es el caso de Haití y de otros países cercanos. O sea, que a pesar de que tenemos una plataforma institucional y políticas públicas que han sido certeras, todavía es mucho el trabajo que hay que hacer. Así es. El presidente Danilo Medina en en la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado año, señalaba que se está trabajando en 3 enfoques en el país, en el enfoque local, nacional e internacional, porque hay que darle respuesta múltiple a esta problemática y a los desafíos que representan los fenómenos naturales fruto del cambio climático. Se nos agotó el tiempo, Juan, pero quedan más días que longaniza y esperamos tenerlos aquí la próxima semana de nuevo para que continuemos examinando este y otros temas de la agenda nacional, la agenda del gobierno dominicano. Así que gracias por estar aquí, Siempre Juan. es un honor, Ramón. Gracias para Francis. Un honor, Francis. Es una maravilla tenerle a usted aquí hablando sobre estos temas. Y es una maravilla grande tenerles a ustedes también ahí, acompañándonos del otro lado de la pantalla, en el canal 4RD. Así que quédese ahí para que no se pierda ni un segundo de nuestro contenido. No se mueva de ahí.